¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de este martes 2 de junio del año 2020, un martes lluvioso y además con pronóstico extendido de precipitación para esta semana y también con lo más completo en noticias que desarrollamos junto con mi compañera María René Pérez Jonker. María René, muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis, amigos televidentes. Como siempre es un gusto poder estar con ustedes a través de casa, la plataforma pues que en este momento nos ha ayudado para quedarnos en casa, Luis, y que el tema en general, no solamente de Guatemala, sino que del mundo, siempre va en torno a la pandemia. Y precisamente con esto iniciamos las noticias hoy, ya que el ministro de Salud actualizó las estadísticas actuales de COVID-19 en nuestro país. Cerramos el día con los siguientes datos. 250 casos positivos, de estos 150 son masculinos y 100 femeninos. Lamentamos el fallecimiento de 7 personas, 5 de sexo masculino, de las edades de 25, 26, 29, 65 y 72 años, así como 2 de sexo femenino de 50 y 60 años. Nuestras condolencias para los familiares de estas 7 personas. Realizamos un total de 1.457 pruebas y contamos con 29 pacientes recuperados. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos los médicos, personal de enfermería y de salud por su invaluable labor en la recuperación de pacientes. Hoy, por ejemplo, en el Hospital Temporal del Parque de la Industria tuvimos el egreso de una niña de 7 años de edad, quien junto a su mamá recibieron atención hospitalaria en ese lugar. Asimismo, un niño de 12 años y su padre, quienes desde hoy regresaron a sus casas para estar con su familia. Estos casos demuestran la valentía de las personas que están recibiendo sus tratamientos, así como la dedicación y el esfuerzo de todo el personal médico. Tenemos 4.637 casos activos en el país, 824 pacientes recuperados, para un total de 5.586 casos. Recuerden, por favor, continuar con las distintas medidas preventivas, como el uso de la mascarilla, el constante lavado de manos, el distanciamiento social y evitemos cualquier contacto físico para saludarnos. Asimismo, les agradecemos por atender y cumplir todas las disposiciones del señor presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei. Asimismo, las autoridades de salud se refirieron al personal a cargo de procesar las pruebas destinadas a detectar casos positivos de COVID-19 en el país, entre otros temas. Laboratorios donde corremos muestras está el Nacional de Salud, San Juan de Dios, Roosevelt, Occidente, San Marcos, San Benito Petén, Escuintla, Zacapa, Cuilapa, Malacatán y el Parque de la Industria. El Laboratorio Nacional de Salud, al inicio de la pandemia, contaba con 3 químicas biólogas, virólogas, es decir, con una especialidad en virus. Por el acúmulo que hemos tenido de pruebas de laboratorio, es un laboratorio que necesitaba crecer. Actualmente se contrataron 5 químicas biólogas más y 7 digitadores para que realmente su trabajo sea cada día mejor. Esperamos con eso incrementar cada día más las pruebas también. La viceministra administrativa de Salud da los procedimientos realizados por la cartera para abastecer al personal a cargo de atender la emergencia desatada por el COVID-19 en el país. El Ministerio de Salud Pública ha levantado a través de sus 86 unidades ejecutoras una serie de eventos en los que se hacen requerimientos de insumos, de materiales médico-quirúrgicos y otro tipo de suministros. Sin embargo, en el mercado las existencias son muy variables, además de que los precios son muy volátiles. Nosotros trabajamos con precios de referencia, con la calidad necesaria para que el personal cuente con un equipo de protección que sea de calidad y además de ello tratamos de optimizar los recursos buscando los mejores precios. Todo eso conlleva a que muchos de los eventos
tengan que ser considerados desiertos porque no existe el suministro que se está requiriendo. Además, tenemos que considerar que el Ministerio de Salud Pública tiene 86 unidades ejecutoras que actúan bajo los parámetros que se tienen para ello, pero ellos son los que hacen sus requerimientos dependiendo de las necesidades que tienen en cada hospital. Hay mucha demanda, pero poca oferta de los productos. El viceministro de Salud, Germán Schell, se refirió al personal de salud que ha salido contagiado por COVID-19 en el país. Hemos tenido en los miembros de personal de los hospitales que han sido infectados 35 médicos, 32 enfermeras, 22 auxiliares de enfermería, 5 personas de laboratorio. De intendencia tenemos 14. Por aparte, el ministro de Salud dio a conocer el número de personas que actualmente guardan cuarentena en el país. Con respecto a las personas en cuarentena, son aproximadamente un poco más de 27.800 personas las que se encuentran en cuarentena ahorita. Agregó que quienes salgan recuperados de los hospitales de campaña también guardan cuarentena posterior a su tratamiento. Los pacientes que se van ya recuperados van a guardar una cierta cuarentena a sus casas aún. Pero les digo, el éxito que hemos tenido es que no hemos tenido ningún paciente reinfectado dentro de todos los recuperados que hemos tenido. En cuanto a las estadísticas sobre personas fallecidas a causa de la pandemia, estas se manejan a través de protocolos específicos. Hay una línea de mandos respecto a la información y siempre hemos dicho que es el Ministerio de Salud Pública quien debe dar la información oficial. La situación es que muchas veces dan casos de fallecidos que sin haberle hecho pruebas suponen que es COVID-19. Entonces, por eso ha sido que nosotros hemos hablado ya con ellos y les hemos dicho claramente que si no reciben información oficial de parte de nosotros, no pueden dar ningún tipo de declaración. A pesar de que tenemos ya el sistema de SIGSA organizado, sucede, por ejemplo, que hay departamentos que tienen un paciente fallecido o varios, o en diferentes departamentos hay pacientes fallecidos que fueron o que van a ser reportados posteriormente al dato que da el señor ministro. Y ya, digamos, el día de mañana se contempla esas personas que fallecen. Agregó el número de pacientes que permanecen en hoteles habilitados para su atención. Tenemos hoy 89 pacientes en el punto 1, que es el hotel, 30 en Antigua Guatemala, 41 en Villanueva, 39 en Quetzaltenango, que dan un total de 199 pacientes. Y tenemos una disponibilidad de espacios de 90 para el punto 1, 12 para el Hospital Pedro de Betancur, 40 para Villanueva, 15 para el Parque de la Industria y 37 para el Hospital Temporal de Quetzaltenango, que hace un total de 194 espacios. Tenemos pacientes leves, 89 en el punto 1, 30 en el Hospital Pedro de Betancur, 23 en Villanueva, 39 en Quetzaltenango, lo que hace un total de 181. Tenemos 12 moderados en Villanueva, tenemos 6 graves en Villanueva. Esta mañana fue publicado en el Diario Oficial el Acuerdo Ministerial 144-2020. Este tiene un objetivo y es determinar cómo retomar la normalidad tras los efectos de la pandemia en nuestro país. El Acuerdo Ministerial 144-2020 tiene por objetivo regular la Estrategia Nacional de Control de la Transmisión y los efectos del virus SARS-CoV-2 y las acciones poblacionales que deben tomarse para la desescalada de las medidas de confinamiento y la reapertura condicionada con la finalidad de retomar la vida productiva y la economía nacional, salvaguardando la vida y salud de los guatemaltecos.
En este acuerdo se establecen las principales definiciones como centro de trabajo, confinamiento, contagio, contaminación, COVID-19, cuarentena, desescalada, investigación epidemiológica, muestreo masivo, pruebas diagnósticas, SARS-CoV-2 y tamizaje. El acuerdo ministerial 144-2020 cobrará vigencia a partir del miércoles 3 de junio. Por cierto, la estrategia de control de la epidemia del virus del COVID-19 estará fundamentada en las actividades sanitarias críticas. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social implementará 3 acciones concretas para contener la epidemia, las cuales serán: expansión de pruebas y recomendaciones de prácticas de investigación epidemiológica. En esta acción se buscará la disponibilidad rápida, extensa y regional de pruebas para la vigilancia y control de brotes de la infección. Aumento de la capacidad tecnológica para el reporte y flujo de información. Esta se apoyará en la optimización de la infraestructura de captura y análisis de datos, integrando tecnologías móviles innovadoras que permitan aumentar la capacidad de identificación de posibles brotes a nivel comunitario y proveer información de inteligencia epidemiológica que ayude a controlar la pandemia. Rastreo de contactos para la identificación y control de posibles brotes. Esta es una estrategia básica en el control de la epidemia y en la contención de brotes durante la desescalada. Por ello, se incluirán guías y capacitación para el rastreo de casos, contratación y apoyo al recurso humano que complemente las acciones de los distritos locales en el rastreo de contactos por sectores, implementación de tecnología y métodos innovadores que permitan el reporte y acciones sanitarias oportunas para la identificación de control de brotes de infección. En la fase 0 se proveerá relajación de las medidas de confinamiento que permitan el alivio a los ciudadanos y centros de trabajo, permitiendo la movilidad fuera del domicilio y medidas con un riesgo de contagio muy bajo, siempre que se cumplan los siguientes indicadores. Descenso en la notificación de casos nuevos de COVID-19 en un periodo de 14 días. Descenso en el reporte de casos sospechosos de COVID-19 en un periodo de 14 días. Descenso en la proporción de pruebas positivas de SARS-CoV-2 por un periodo de 14 días. Disminución en la saturación de camas hospitalarias de cuidado crítico a 80% por casos de COVID-19. Disponibilidad de equipo de protección personal para el personal de salud para 5 días. El inicio de la desescalada se dará siempre y cuando se cumplan los lineamientos de la fase 0, con lo que las actividades en el territorio nacional irán recobrándose paulatinamente. La fase 1 permitirá, luego de haber cumplido con la fase 0, en un territorio geográfico, la apertura parcial de actividades económicas y centros de trabajo como el comercio o servicios de mostrador, restaurantes y cafeterías, las actividades deportivas profesionales y los alojamientos turísticos sin uso de zonas comunes y con restricciones, siempre y cuando se cumplan los siguientes indicadores. Descenso en la notificación de casos nuevos de COVID-19 en un periodo de 14 días después de haber entrado a la fase 0. Descenso en el reporte de casos sospechosos de COVID-19 en un periodo de 14 días después de haber entrado a la fase 0. Descenso en la proporción de pruebas positivas de SARS-CoV-2 por un periodo de 14 días. 15% de positividad después de haber entrado a la fase 0. Disminución en la saturación de camas hospitalarias de cuidados críticos a menos del 75% por casos de COVID-19. Disponibilidad de equipo de protección personal para el personal de salud para 10 días. En efecto, al llegar a completarse estas medidas trazadas para el inicio de la desescalada, se podrá entonces realizar la reapertura de algunas actividades. La fase 2 permitirá, luego de haber cumplido con la fase 1, en un territorio geográfico, la apertura parcial de actividades económicas y centro de trabajo que estaban restringidas en la fase 1, siempre y cuando se cumplan los siguientes indicadores. Descenso en la notificación de casos nuevos o incidencia 0 de COVID-19 en un periodo de 14 días después de haber entrado a la fase 1. Descenso en el reporte de casos sospechosos de COVID-19 en un periodo de 14 días después de haber entrado a la fase 1.
descenso en la proporción de pruebas positivas de SARS-CoV-2 por un periodo de 14 días, menos 15% de positividad después de haber entrado a la fase 1. Disminución de la saturación de camas hospitalarias de cuidado crítico a menos del 75% por casos de COVID-19. Disponibilidad de equipo de protección personal para el personal de salud para 15 días. Finalmente se espera llegar a lo que ahora conoceremos como la nueva normalidad. La fase 3 prevé la apertura de todas las actividades económicas y centros de trabajo, manteniendo las medidas de seguridad y distanciamiento social en un territorio geográfico, siempre y cuando se cumplan los siguientes indicadores: descenso en la notificación de casos nuevos o incidencia cero de COVID-19 en un periodo de 14 días después de haber entrado a la fase 2. Descenso en el reporte de casos sospechosos de COVID-19 en un periodo de 14 días después de haber entrado a la fase 2. Descenso en la proporción de pruebas positivas o porcentaje cero de SARS-CoV-2 por un periodo de 14 días, 10% de positividad después de haber entrado a la fase 2. Disminución en la saturación de camas hospitalarias de cuidado crítico a menos del 70% por casos de COVID-19. Cada fase se contempla de 14 días a partir de que empiece a funcionar la fase 0. Por lo tanto, estamos hablando de por lo menos mes y medio, un poco más, pero ya se plantean de esta manera la forma y los procedimientos para poder regresar a eso que María René, usted bien decía, la nueva normalidad, la gran esperanza de todos, que por cierto en otros países ya está funcionando, María René. Y que de una u otra manera también funciona si todos nosotros seguimos los lineamientos ya establecidos para que esta nueva normalidad llegue lo más pronto posible de acuerdo a las necesidades del país, Luis. Y con esto tenemos que irnos a la pausa comercial, pero no cambien porque ya volvemos con más noticias solamente aquí en Noti7. Gracias por estar con nosotros. En la sede del Ministerio Público, diversas instituciones del Estado se adhirieron al convenio de cooperación de la buena gobernanza para propiciar la cultura de transparencia y rendición de cuentas. La fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, comentó que la finalidad de este convenio es generar un marco de prevención de la corrupción e impunidad, mediante un uso adecuado y racional de los recursos. Además, mencionó la importancia que tiene la participación del Ejecutivo en estas acciones, que contribuye a priorizar la buena gobernanza. Afirma el compromiso del Estado de luchar contra la corrupción. Hoy es un día de suma importancia, ya que se materializa la adhesión del organismo ejecutivo a través de la Presidencia de la República de Guatemala al Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Buena Gobernanza. El presidente Alejandro Yamatei dijo que es el momento de recuperar la credibilidad que se perdió de las autoridades públicas. Además, reiteró el trabajo que realiza la Comisión Presidencial contra la Corrupción y la creación de una plataforma digital que servirá para la fiscalización del gasto público. Siempre diremos que la buena gobernanza es el resultado de sumar la transparencia, la rendición oportuna de cuentas, pero sobre todo el combate a la impunidad. Tenemos que sumar esfuerzos, sin duda alguna, porque hoy es el momento de recuperar la credibilidad que se perdió en las instituciones públicas durante muchos años, en los cuales hemos vivido bajo regímenes que han hecho de la corrupción una forma de vivir. En tanto, el Contralor General Edwin Humberto Salazar comentó que se emitirá una normativa a los auditores de todas las instituciones del Estado para que semanalmente se realicen informes sobre los gastos que se realizan en el marco de la pandemia con la finalidad de fiscalizar el gasto público. Vamos a emitir una normativa para todos los auditores internos, tanto de las municipalidades como de las demás instituciones de gobierno central, donde ellos semanalmente nos estén trasladando informes de lo que están haciendo en relación a la crisis que tenemos del COVID-19. Este convenio involucra al Ejecutivo, Ministerio Público, Organismo Judicial, Contraloría General de Cuentas, Superintendencia de Administración Tributaria y la Embajada de Estados Unidos. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, anunció que el Ejecutivo presentará una propuesta de reforma constitucional para el sector justicia.
El viernes 5 de junio, el organismo ejecutivo presentará un plan de reformas al sector justicia, según lo confirmado por el presidente de la República, quien invitó a la fiscal del Ministerio Público a presenciar dichas propuestas. En una reunión que sostendré con personas de la sociedad, voy a exponer el plan del gobierno para que le entremos a la reforma constitucional para el sector justicia. Porque no podemos seguir permitiendo que tengamos un sector justicia en manos de algo que vimos que fracasó, como los modelos de las comisiones de postulación. En esferas de gobierno, el Ministerio de Economía reporta un centenar de trabajadores en cuarentena. El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Sandoval, dijo que 100 colaboradores del Ministerio de Economía están en cuarentena. Entre los colaboradores está el viceministro de Desarrollo de la MIPYME, Ernesto Morales, y la viceministra de Asuntos Registrales, Claudia Berg Rojas. Ambos funcionarios guardan una cuarentena como medida de resguardo y prevención. No son casos positivos de coronavirus a COVID-19. He estado trabajando desde el domicilio por el hecho de que él, pues, con anterioridad le habían hecho un trasplante de hígado y él se está resguardando su salud. No es una persona positiva, ni en contagio, ni en contacto con alguien positivo, sino que ha estado directamente resguardado el viceministro Ernesto Morales. Él está trabajando desde casa. Ahora, después de los 6 casos que se presentaron en el Ministerio de Economía, también surgió el resguardo de cuarentena preventiva para la viceministra Claudia Berg, que es quien en este caso se está esperando el análisis correspondiente porque sí estuvo en contacto con una de esas personas. El secretario general de Comunicación Sandoval agregó que la pandemia del COVID-19 obligó a diferentes sectores a aplicar el teletrabajo, una dinámica que es utilizada por diferentes instituciones del Estado para continuar prestando el servicio. En San Marcos, La Laguna, se confirmó el primer caso activo de COVID-19. En conferencia de prensa, el alcalde Vicente Mendoza de San Marcos, La Laguna y representantes de salud confirmaron el primer caso de COVID-19 en ese municipio. Se desconoce cómo se contagió esta persona. De este contagio, de este primer caso en el municipio de San Marcos, La Laguna, desconocemos y nos sorprende porque reconocemos el esfuerzo que hemos hecho para contener. Es el momento de sembrar el respeto y el apoyo mutuo entre nosotros como vecinos, como autoridades y también entre familias. También autoridades de la comuna del municipio de San Juan La Laguna confirmaron el 9º caso de coronavirus en una aldea del municipio. Hoy, en esta aldea, se presenta el primer caso positivo de COVID. Es un caballero, es un joven. Afortunadamente no está en nuestra comunidad, está en el IX, fuera de Palestina. Pero para eso, el día de hoy, se estableció una cuarentena para 21 personas. Personas que tuvieron contacto directo con la persona que hoy presenta caso de COVID en esta aldea. Para prevenir el contagio, las autoridades de salud recomiendan el lavado de manos con agua y jabón, cubrirse la nariz y la boca al estornudarse o toser con el antebrazo o un pañuelo desechable. Desde el departamento de Sololá, reporta Mario Guzmán. Por cierto, 30 elementos de Policía Nacional Civil salieron de la cuarentena preventiva que guardaban, pero otros 500 agentes siguen bajo observación. Autoridades del Seguro Social determinaron dar de alta a 30 agentes de la Policía Nacional Civil. Al haber cumplido la cuarentena, fueron obligados a mantenerse durante 40 días aislados por haber compartido con pacientes positivos de coronavirus. Autoridades de la Policía Nacional Civil aprobaron una semana de descanso para los agentes y facilitaron el transporte para retornar a sus hogares.
Hay alegría en Policía Nacional Civil al saber que varios de nuestros compañeros pues han logrado vencer el COVID-19. Ya nuestros compañeros pues fueron dados de alta en su mayoría y pues están ahora en sus hogares. Una coordinación realizada por el señor director general de la Policía Nacional Civil, Erwin Mayén Vélez, pues se ha logrado hacer esta coordinación y pues ellos ahora en este preciso momento están con sus familias. Después de haber salido se les proporcionó el transporte a los compañeros que no tenían precisamente cómo movilizarse hacia sus domicilios, se les proporcionó el transporte, se les fue a dejar a sus casas y pues ya están con sus familias. La próxima semana los agentes, nuestros compañeros que están recuperados, ya van a estar en funciones nuevamente, van a estar realizando los patrullajes de seguridad, los distintos trabajos que han venido realizando. Es una alegría para Policía Nacional Civil al saber que pues, nuestros compañeros policías, héroes, han salido victoriosos en cuanto a la enfermedad del COVID-19. Más de 500 agentes de la Policía Nacional Civil continúan en cuarentena y 120 elementos están contagiados con la pandemia. El Ministerio de Trabajo sigue recibiendo denuncias por despidos y solicitudes de suspensión de trabajo. A partir de la fecha que inició el estado de calamidad en la Inspección General de Trabajo, se han contabilizado varias denuncias por despidos injustificados, lo que ha generado que se realicen de 10 a 14 inspecciones diarias. Tenemos en total denuncias por despido 3.968 denuncias, de las cuales se han atendido alrededor de 788 denuncias y pues que ya están programadas otras denuncias para ser atendidas en los siguientes días y la próxima semana. Asimismo, a la fecha se han recibido 7.936 solicitudes de suspensión de trabajo, lo que refleja un total de 97.692 empleados que ya no continúan laborando. Tenemos 7.685 solicitudes aprobadas y que reflejan a 95.536 empleados. Eso es lo que tenemos al día de hoy a las 8:30. Entonces esta información ya fue trasladada pues, al Ministerio de Economía y pues esperamos que el fondo sea otorgado muy pronto para estos trabajadores. Es decir, que hace falta por reservar cerca para los trabajadores, más o menos. Y por eso es que estamos utilizando este foro para motivar a que apliquen, porque en este caso el presupuesto que ha sido fijado para este beneficio todavía da para incluir más trabajadores suspendidos. En el caso de las denuncias, el Ministerio de Trabajo tiene habilitado el call center y la página web www.mitrabajo.gov.gt para agilizar el proceso. A la fecha, más de 200 municipalidades han presentado el listado de beneficiarios de la economía informal al Fondo de Desarrollo Social. Al momento, el Fondo de Desarrollo Social ha erogado 30 millones de quetzales para beneficiar al sector informal, que conforman el listado entregado por las municipalidades que han dado la papelería y esta ha sido aprobada. Tenemos hasta el momento 215 municipalidades que han entregado sus listados correctamente. Pues ya hemos acreditado a 39 municipalidades hasta el momento. Estamos en la fase de validación y verificación de datos para poder seguir acreditando de la manera más ágil y transparente posible. ¿Va a haber algún tiempo límite para que las municipalidades entreguen el listado y que puedan ustedes trasladar el dinero? Hasta el momento no tenemos una fecha límite, pero les estamos exhortando e invitando a que ellos también completen su papelería lo antes posible, ya que la población pues, necesita la ayuda, ¿verdad? También que se le haga llegar lo antes posible. Asimismo, se informó que ya se tiene en trámite otros 30 millones de quetzales para continuar acreditando a la población. Al momento se han beneficiado a más de 29,000 personas de la economía informal. Agexport presentó una guía de recomendaciones para la operación de mercados y plazas con el fin de prevenir la propagación del COVID-19. La guía fue entregada a autoridades de Economía, PNUD y de la ANAM. Dicho documento presenta una serie de medidas que deberán seguir los vendedores, los consumidores y los encargados de los mercados de abasto de las municipalidades. El COVID vino para quedarse y tenemos que aprender a convivir con ellos. Pero no por eso vamos a dejar que nuestras economías se queden de una vez muertas, sino tenemos que hacer este tipo de iniciativas. Y en este sentido me complace ver que se ha unido la institución pública, la institución privada, pero también la cooperación internacional. Como parte del protocolo de protección, la cartera de Economía señaló que la DIAGO comenzará con la distribución de mascarillas a los vendedores de los distintos mercados a nivel nacional. Estaremos dotando a los mercados de mascarillas para el uso de vendedores
protegiendo así su vida y seguridad, así como la de los consumidores. El día de hoy hemos traído una pequeña muestra de las mascarillas que la DIACO estará proporcionando en los mercados, nosotros monitoreando. Además, la DIACO contribuirá con este insumo, llegue a más personas en todo el país a las mascarillas y los trifoliares educativos. Asimismo, la guía recomienda la instalación de alfombras desinfectantes en las entradas de los recintos, dispensadores de alcohol gel y lavamanos. Además, una serie de lineamientos de acción en caso de que alguien presente síntomas de COVID-19. Y recientemente se celebró el Día Mundial de la Leche. Sin embargo, los productores están preocupados por un descenso en el consumo de este producto. Antes y durante esta pandemia de COVID-19, el consumo de leche ha descendido. Esta situación impacta a todas las personas que dependen de la cadena de producción. Vemos que Guatemala tiene un consumo per cápita de 60 litros, que es bastante bajo. O sea, estamos hablando de 1/3 de lo recomendado por estas organizaciones internacionales y 1/3 de lo que están consumiendo, ¿cierto?, en otros países de la región. Entonces, es bien compleja la situación. Inclusive, actualmente conversaba esta semana con un colega, ¿cierto?, que me decía que había actualizado los datos y la sumatoria de producción, ¿cierto?, nacional, más los productos importados, demuestran de que el consumo, a diferencia de lo que podríamos esperar de que vaya aumentando, va disminuyendo, ¿cierto? Esta semana me comentaba de que eran 54 litros lo que daban los cálculos, que todavía no se publican, ¿cierto? Ante ello, instan a la promoción de programas de apoyo al sector y de consumo. A la fecha, el sector lechero genera 56.000 empleos directos y 170.000 indirectos. Por cada 100 litros de leche se generan entre 4 y 17 empleos en toda la cadena de producción, mientras que de 6 a 10 quetzales comprados en leche regresan al campo para las áreas rurales. Tenemos importante información aquí en Noticiete. Vea usted, enfermeras se dirigían a realizar unas pruebas de COVID-19 ante la detección del primer caso en Santa Lucía, la Reforma Totonicapán, pero los vecinos no dejaron, muy por el contrario, las retuvieron. Tenemos, gracias a Leopoldo Batz, nuestro corresponsal en Totonicapán, las declaraciones del personal de enfermería. Veamos. Compañeros, buenas noches. Estamos en estos momentos, yo sé que la mayoría ya se enteró de la situación. Estamos aquí en Xlajú y si ustedes miran la situación se puso muy fea y aún así desde las 2 de la tarde, antes de las 2 de la tarde, no sé qué horas tenemos ahorita, Julio. 7 menos 20. 7 menos 20 y seguimos aquí, la mayoría de toda la gente, la población de aquí de Xlajú se puso muy altanera, muy abusiva, nos agredieron física y verbalmente. Agredieron la ambulancia, en sí no hemos visto cómo está la ambulancia, pero estamos aquí adentro. Si ustedes pueden lograr ver cómo dejaron las entradas, hay carros, motos, piedras y todo. Lastimosamente lo que les pedimos de todo corazón es de que oren por nosotros y primero Dios salimos de esta, porque ustedes muy bien saben, por necesidad trabajamos, por nuestra familia y también por amor a nuestra profesión. Pero lastimosamente aquí las personas se alteraron, necesitan la presencia de los encargados del distrito. Lastimosamente no sé dónde andarán, pero por favor necesito que oren por nosotros y esperamos salir de todo esto. Esto sucede en una de las aldeas de Santa Lucía, la Reforma Totonicapán. Es un llamado urgente que han hecho el personal de enfermería, estas enfermeras que pues tuvieron que afrontar las consecuencias de la población que no quiere que les hagan las pruebas y que ha bloqueado el paso y han tenido que permanecer en este vehículo durante toda la noche, aún con las inclemencias del tiempo y tratando de cumplir con su misión, con el objetivo a nivel mundial como es el de detectar posibles casos de COVID-19. Se sabe que en esta área ya se había detectado el primer caso de COVID-19
allá en Santa Lucía de la Reforma, y de ahí la necesidad de practicar las pruebas. Esperamos tener un resultado y un desenlace ya de una intervención oportuna para este personal sanitario. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato. Un menor de edad se convirtió en una víctima mortal más de los fuertes aguaceros que azotan a nuestro país. En el departamento de Izabal ya se confirmó la muerte de una persona, un menor de 9 años de edad que la correntada de un río en el municipio de El Estor lo arrastró y fue encontrado hoy en horas de la tarde. Esto fue lo que nos dio a conocer Mayra Gómez, delegada de Conred en Izabal. Frente al seguimiento del niño que fue arrastrado por el desbordamiento del río Sauce en El Estor Izabal, se contactó con el alcalde auxiliar Andrés Buluperdá, que nos informaba que el día de hoy por la mañana pues fue encontrado el menor de 9 años de nombre Marcos Pachán, al cual pues fue localizado a las orillas del río en horas de la mañana. Hacer la recomendación, ¿verdad? Estamos todavía sintiendo pues la baja de la precipitación lluvial que hubo en el departamento de Izabal. Se recomienda no arriesgar a los menores o no descuidarnos de ellos, ¿verdad? Ya que la curiosidad pues muchas veces los orilla a estar como en áreas vulnerables. En este caso pues lamentamos la pérdida de este niño, ¿verdad? Cabe mencionar que la remanencia de los ríos, como bien lo decía, todavía va a ser sensible en el departamento de Izabal, aunque las lluvias hayan cesado, debido a que el aumento que se tuvo río arriba, tanto en el Porochique en este caso, como en el Motagua, están todavía siendo sensibles en el área de Izabal. Las autoridades indican a familias que viven cerca de zonas vulnerables, específicamente en ríos, que cuando estos se desbordan y tienen correntadas fuertes, no se arriesguen a cruzarlos. De esta manera pueden salvar sus vidas. Desde Izabal, reporta Carlos Cruz. 2 municipios de San Marcos son los más afectados por este fenómeno climático que nos continúa afectando. Los aguaceros de las últimas 24 horas han dejado daños en infraestructura y siembras en el departamento de San Marcos. Uno de los lugares más afectados ha sido el municipio de San Miguel y Tahuacán, donde se reporta el colapso de un puente que comunica a diversas comunidades del municipio y al departamento de Huehuetenango. Mientras Eliseo López, jefe edil del municipio de Tajumulco, informó de varias familias que fueron evacuadas debido al colapso de viviendas. Las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Conred hacen el llamado a la población a estar alerta debido a la continuidad de las lluvias en el transcurso de los días. Desde la mañana no ha cesado la lluvia en diferentes puntos del departamento de San Marcos, que van de moderadas a fuertes. Si nos pudimos dar cuenta hoy en la cabecera departamental, hubo lluvia moderada, el cual esto puede afectar no solo acá en San Marcos, en el centro, sino también en comunidades y municipios de la parte baja del departamento. Tenemos ya el reporte de que el río Suchate está iniciando a subir su nivel, el cual ya nos coordinamos y monitoreamos a través de la coordinadora municipal de OPOS para que ellos puedan estar monitoreando el nivel del río Suchate, y también así con Malacatán para lo que es el Cabuzo. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios. Hacemos ahora un enlace en directo con nuestro compañero José Martínez, quien se encuentra en jurisdicción de Boca del Monte. Hay un socavamiento desde esta tarde, ha puesto en peligro la carretera y el sector aledaño. José Martínez, adelante con los detalles. Buenas noches. Así es, Luis, muy buenas noches, amigo televidente. Importante información la que se genera a esta hora de la noche. Estamos ubicados con la unidad móvil de Noti7 en kilómetro 9, de la ruta que conduce entre la zona 13 de la ciudad capital y Boca del Monte, Villacanales. Esto porque esta tarde se volvió a generar un inconveniente con el terreno de este sector. Usted observará en pantalla algunas imágenes que nos hicieron llegar hasta la sala de redacción del momento justo en que se desprendió parte del terreno en este lugar. Es justamente el terreno que sostiene esta carretera
que conduce, como repito, entre la zona 13 y el sector de Boca del Monte, Villacanales. De acuerdo con la información que hemos podido recabar, pues de manera preventiva, ustedes observan, se ha obstaculizado un carril de los que va en descenso hacia Boca del Monte. Están colocados acá estos conos de la Municipalidad de Guatemala y de hecho hay presencia de la PMT incluso a esta hora de la noche, esto para pues de manera preventiva coordinar estas acciones y evitar que los vehículos circulen por ese carril derecho si lo vemos en dirección hacia Boca del Monte, Villacanales. Si usted, amigo televidente, tiene que salir en horas de la mañana, por favor tome en consideración que ese carril estará obstaculizado. Si usted puede tomar algunas vías alternas, pues sería muy bueno. Puede tomar la avenida Petapa y también carretera a El Salvador para evitar pasar por esta ruta, por el peligro de socavamiento que tiene este terreno. Y sobre todo si toma en cuenta que no ha parado de llover en las últimas horas y según el pronóstico del INSIGUME, esta condición climática pues continuará en el resto de la semana. Así que por favor, ya lo sabe, kilómetro 9 de la ruta que conduce entre zona 13 de la ciudad capital y Boca del Monte, Villacanales. Las imágenes son de Diego Ulín, reporta José Martínez. Regresamos al estudio central de Noticiete. Muy buenas noches. Buenas noches, José Martínez. Muchas gracias por esta información que es complicada por toda la conexión que tiene esta carretera desde la perspectiva de Santa Fe, luego llegando a Boca del Monte, pero lo que conecta hacia Villacanales y zonas aledañas. Y aparte, pues, que es un sector en donde otras veces también ha tenido este tipo de complicaciones, requerirá de la intervención seguramente del Ministerio de Comunicaciones. Gracias, Luis. Y este martes se confirmó que en el Golfo de México se formó la tormenta tropical Cristóbal. La depresión tropical 3 que avanzaba por la bahía de Campeche ganó fuerza en las últimas horas y se convirtió a las 11 de la mañana de este martes en la tormenta tropical Cristóbal. Así lo anunció en un comunicado el Servicio Nacional de Meteorología de México, que indicó que el centro del sistema se encuentra a 215 kilómetros al noreste de Coatzacoalcos, Veracruz, y a 245 kilómetros al sureste de Campeche. Según la información publicada, Cristóbal se mueve lentamente en dirección sureste. Sus vientos máximos sostenidos alcanzan los 65 kilómetros por hora, con rachas más fuertes de hasta 85 kilómetros por hora. Se pronostica que Cristóbal se mantendrá en la zona sur de la bahía de Campeche al menos durante los próximos 2 días, ocasionando un temporal de lluvias con tormentas torrenciales en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, e intensas en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Este nuevo fenómeno tropical también provocará nubosidad y lloviznas o lluvias de moderadas a fuertes en nuestro país. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED informó que los mayores acumulados de lluvias se registrarán en departamentos fronterizos con México, Boca Costa y suroccidente del país. Con el objetivo de sentar un diálogo para terminar el conflicto entre Navalá y Ixtahuacán, el vicepresidente de la República visitó el área de conflicto para ver qué se puede hacer allí. El vicepresidente de la República llega al departamento de Sololá para conocer de cerca las problemáticas entre los municipios en conflicto. Con esta visita se considera implementar las bases de la mesa presidencial de diálogo entre los municipios de Naguará, Santa Catarina y Ixtahuacán. En esta reunión estuvieron presentes los representantes de la Comisión de Tierra, autoridades municipales y el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, quien dijo: la Comisión de Diálogo tiene una función, ha estado trabajando en ello. Sin embargo, ante los sucesos ocurridos la semana pasada, en donde fallece una madre y su hija y una persona más, pues es necesario manifestarle acá a las personas que al más alto nivel, por así decirlo, presidencia y vicepresidencia, estamos preocupados y por eso vengo allá. Me he desplazado desde Guatemala con el propósito de venirles a decir, miren, estamos acá preocupados y con el interés de encontrarle una salida a este problema. El vicepresidente de la República en segunda instancia se reúne con representantes del magisterio en Nahualá, quienes exponen los problemas que han vivido en las escuelas debido a los enfrentamientos. Al escuchar las detonaciones, los niños viven en zozobra con estrés y problemas psicológicos. Mientras, los maestros al intentar llegar a la escuela deben recorrer un aproximado de 2 horas. Han sufrido vejámenes y hostigamiento por los grupos armados. Por ello solicitan se implemente un destacamento militar en estas áreas con el fin de controlar estos problemas. Desde el departamento de Sololá reporta Enrique Pablo de León. Por cierto, un hombre detenido durante el estado de sitio en Sololá será investigado y ha quedado en libertad condicional.
El organismo ejecutivo el 30 de mayo publicó en el diario oficial el estado de sitio en Nahualá, Santa Catarina, Ixtahuacán y Santa Lucía, Utatlán, en Sololá, por los constantes enfrentamientos entre las poblaciones. En el juzgado penal de Sololá se resolvió la situación legal de un hombre y una mujer capturados durante el estado de sitio en Nahualá. El juzgador resolvió que Baldomero Cos sea investigado por tenencia ilegal de arma de fuego artesanal y hechizas. El procesado fue beneficiado con una medida sustitutiva al considerar que no hay peligro de fuga y la obstaculización a la averiguación de la verdad. En esta primera declaración también se resolvió dejar en libertad inmediata a Manuela Agpop. A criterio del juzgador, no hay indicios criminales para que sea investigada por el Ministerio Público. Y ya en nuestro punto final le presentamos las imágenes de un grupo de jóvenes que arriesgan su vida y desafían el peligro. Y esto ocurre en el departamento de Chiquimula. Luego de las fuertes lluvias que azotaron la región oriental del país, asociadas con la tormenta Amanda, se reportó la muerte de una persona en la aldea Tanchá del municipio de Jocotán, debido al colapso de una vivienda. Asimismo, el caudal de los ríos creció exponencialmente en todo el departamento, provocando alerta en los pobladores, cosa que no sucedió en el municipio de San José La Arada, a 18 kilómetros de la cabecera departamental, donde un grupo de hombres desafió a la muerte lanzándose a las corrientes de agua desde un puente de hamaca, para lo que según ellos es un juego que acostumbran a hacer cada vez que el río crece. Socorristas del Casco Negro hicieron un llamado a todas las personas para que en estas emergencias se evite este tipo de acciones, las cuales podrían terminar en una tragedia. Hacemos un llamado a todas aquellas personas que agarran los ríos de fuego, ¿verdad?, en sus crecidas, que empiezan a agarrarlo como si fueran piscinas, arriesgando su vida. Pueden venir, de repente quedar trabados en algún alambre, en algún árbol y pueden perder la vida. Que no hagan eso, que sepan valorar su vida, ya que la vida solo es una. Con imágenes de Denis Loyo desde la cabecera departamental de Chiquimula, Omar Vázquez. Bueno, ha quedado evidenciado lo que hacen quizás como un juego, desafiando también la naturaleza porque conocen el área, pero esto no hay que permitirlo, toda vez que pues, las cosas pueden fallar y pues es un mal ejemplo para otros lugares, así que esto no lo repitan en nuestra Guatemala, menos con los ríos crecidos que eventualmente pudieron haber acarreado pues piedras gigantes, pero pues seguramente conocen el lugar y se ve que tienen una habilidad o que lo hacen frecuentemente en otros momentos, María René, pero pues vaya susto el que le dejan al televidente, a quienes han logrado ver estas imágenes. Impresionante, sobre todo debe prevalecer la vida y la verdad aquí la ponen en cualquier momento en peligro. No sabemos el cauce de ese río y verdaderamente, como usted lo dice, en ejemplo y demás. Debemos cuidarnos, tomar las recomendaciones que siempre nos brindan las autoridades y por supuesto no poner en alerta a los cuerpos de socorro porque hay otras necesidades cuando podemos evitar ese tipo de incidentes. Pero bueno, Luis, hasta aquí las noticias por esta noche. Tenemos pronóstico de lluvia para las próximas por lo menos 24 horas, así que pues cubrámonos y estemos pendientes de las noticias. María René, buenas noches amigos televidentes, que la pasen muy bien. Feliz noche, descansen.